Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero de todo, darles la bienvenida, agradecer una vez más a la Fundación Instituto Roche que hayamos retomado esta presentación de los informes, de estos informes anticipando, y la verdad que un placer poder estar con todos ustedes una vez más. Yo voy a introducir la primera mesa de farmacogenómica y también contarles por qué dentro del comité que estamos aquí decidimos de expertos que aconsejan en estos informes anticipando tener un informe específico en farmacogenómica. La farmacogenómica lleva mucho tiempo ya. Les voy a contar un poquito la historia muy brevemente. En los años 50 empezó, y esto ya se hace mucho tiempo, empezaron los médicos a observar reacciones adversas a fármacos que tenían que ver con cuestiones con herencia y que tenían que ver con genes de enzimas metabolizadores. Un ejemplo muy importante era la N-acetiltransferasa, que metabolizaba muchos fármacos, y había acetiladores rápidos y lentos que respondían tremendamente de forma distinta, y esos eran variantes heredables. En esa misma época se descubrió el polimorfismo, las variantes de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que, por cierto, todo lo que estoy contando es parte de mi tesis doctoral de hace 40 años, por eso me lo sé que bien. Y entonces afectaba bastante al área mediterránea, a España en particular, y había gente que hacía reacciones, se podían incluso morir porque hacían reacciones hemolíticas muy severas a antipalúdicos y a sulfamidas. Y pasaba lo mismo también con las variantes de la acetilcolinesterasa, que gente, como se introducía como medio relajante en las anestesias, había gente que no la metabolizaba correctamente y tenía problemas también muy severos. Un americano que se llamaba Motulsky y un alemán que se llamaba Friedrich Vogel introdujeron el término de farmacogenética. Esto era la década de los 50. Acuñaron el término, publicaron varios artículos en la que la definían, y en el año 61 Calot publicó un libro que se llamaba Pharmacogenetics, la explicación de las reacciones genéticas, de las variantes genéticas que condicionan la respuesta a fármacos, que fue una referencia. En los 60 aparecieron los polimorfismos de los citocromos. Era lo que estudiábamos los estudiantes de farmacia y los estudiantes de medicina en la asignatura de farmacología. Claramente había metabolizadores rápidos, lentos, ultralentos, normales, que además eran enzimas que metabolizaban prácticamente todos los xenobióticos y tenían muchísimo impacto en los tratamientos. Realmente no pasaba de ser un ejercicio casi teórico, que se analizaban los problemas a posteriori, pero no se implementaba en la práctica. Y llegó el boom en los años 90 de la genómica. Apareció el proyecto Genoma Humano, empezaron a aparecer ómicas, y apareció entonces el término farmacogenómica, un poco de forma confusa con farmacogenética. Como estoy hablando del mercado del fármaco y las nomenclaturas son muy importantes, el Comité Nacional de Nomenclatura definió farmacogenética como todas las reacciones, como todas las variaciones a nivel de ADN que condicionan la respuesta a fármacos. Y farmacogenómica, por eso el término del informe es más oportuno porque es más amplio, como variaciones a nivel de ADN o ARN que condicionan la respuesta a fármacos. O sea, no solamente variaciones de secuencia, sino también expresión. Bueno, ya en aquella época empezaron a aparecer la idea de que esto lo teníamos que trasladar a nivel nacional y a nivel internacional. A finales de la década de los 90, en España hubo... yo en ese momento, pues reuní un grupo de personas que estábamos muy motivadas con tratar de luchar contra un reto que era vital, que era la educación, que sigue siéndolo. Hay muy poquita información, no saben los médicos realmente qué biomarcadores son accionables, en qué medicamentos es obligatorio, está en ficha técnica realizar biomarcadores farmacogenómicos. Y empezamos a hacer un esfuerzo educativo, un grupo de personas, entre ellas una persona de la Universidad de Extremadura, Julio Benítez. Se incorporó también Montse Baiget, una genetista de Barcelona, y yo mismo, y empezamos a predicar por todo el país. Se creó la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica como un foro en el que
gente que no fuesen, porque nos pasa mucho en España, que es el corporativismo. Los bioquímicos clínicos decían, esto es mío. Los de farmacia hospitalaria, esto es mío. Los otros farmacéuticos, esto es mío. Los genetistas, esto es mío. Esto es de todos. Y son análisis genéticos que hay que hacer relacionados con la respuesta a fármacos. Y por eso se creó esa sociedad donde también la empresa, la industria estuviera representada. La Fundación Instituto Roche creo que se creó en el 2004. Y desde entonces apostó definitivamente por apoyar todo lo que entonces era la farmacogenómica, que hoy es el ejemplo más claro de traslación de la medicina personalizada. Aquí hay una figura que fue muy importante, que fue Jaime del Barrio, que realmente apoyó la SEF y empezó realmente a orientar toda esta actividad que tenemos hoy en día. El apoyo de la Fundación Instituto Roche fue fundamental para la divulgación y para los esfuerzos educativos de todo lo que es la farmacogenómica en el país. Y yo en cada conferencia que digo lo reconozco, porque así fue. Ya no es ahora que sigue haciéndolo con todos estos informes anticipando, pero todo lo que apoyó, la web que tiene, la cantidad de divulgación que se hizo para tratar de poner esto en la realidad clínica, pues yo no puedo menos que agradecerlo. Bueno, los tiempos fueron cambiando. Apareció la medicina personalizada como algo mucho más amplio, en el que se encuentra también incluida la farmacogenómica. Y que es uno de los ejemplos con enfermedades raras o porque todavía lo predictivo está un poco verde, de traslación de la medicina personalizada. Pero todavía quedan muchísimos retos. Entre ellos, sigue habiendo retos educativos, retos regulatorios. En este sentido, fue una alegría que se creara hace tiempo ya, por aquellas épocas que le cuento, el grupo de farmacogenómica de la EMA y el grupo de farmacogenómica de la FDA. En aquella época yo estuve trabajando varios años en esos grupos y particularmente fue muy bonito ver cómo trabajamos sobre todo en un esquema común entre EMA y FDA de validación de biomarcadores. Cuando empezó a hacer mucho trabajo le pasé los trastos a Adrián Llerena, aquí presente, que es el que ha coordinado este informe que van a presentar y aquí discutir una serie de los expertos. Y Adrián Llerena es catedrático de la Universidad de Extremadura, dirige el Instituto de Investigación Biomédica de Badajoz, es presidente actual de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica y es el que trabaja también, está en organismos reguladores, está en el grupo de farmacogenómica de la EMA y ha hecho iniciativas importantes como el proyecto MEDEA, que ha coordinado en Extremadura, que con otros proyectos de las comunidades autónomas que se van haciendo, pues están siendo esfuerzos de traslación de algo que es una realidad. Yo no sé, les podría estar contando mucho rato muchas cosas, pero yo creo que es momento de dejar a Adrián que presente esta mesa redonda y que presente a los que intervienen. Solo yo agradecer a los que han trabajado y que ya ha mencionado Federico antes, a los que han trabajado en este informe, coordinados por Adrián, que son Enrique Vaca, Enriqueta Felip, Encarna, Guillén y María Isidoro. Todos ellos con muchísimo conocimiento de distintos ámbitos y perspectivas, que yo creo que han hecho un informe muy bonito. Y la verdad que ya con todo esto os dejo con Adrián. Solo deciros para acabar que tenemos todavía muchos retos en la traslación, muchos retos. Entre ellos la definición de cartera de servicios. Fundamentalmente esto es importante, mutación somática en cáncer sólido. Tenemos que entender todo como un todo y no de forma sectorizada. Y bueno, tantos retos que espero que salgan en la mesa y si no salen yo desde el público pregunto. Y nada más. Adrián, un placer.